En este video les voy a hablar sobre el proceso de replicación del ADN. Este funciona como almacén de información genética. El ADN presente en las células procariotas lo vamos a encontrar en su único cromosoma y de manera extracromosómica en forma de plásmido. Para las células eucariotas lo vamos a encontrar en el núcleo, además lo vamos a encontrar en las mitocondrias y en los cloroplastos. Su unidad básica es un nucleótido, una molécula orgánica constituida por una base nitrogenada, una pentosa, que en este caso es una desoxirribosa, y un grupo fosfato. En esta molécula podemos observar la base nitrogenada, la pentosa y el grupo fosfato. Además, las bases nitrogenadas presentes en el ADN las vamos a encontrar en forma de pirimidinas, que son la citosina y la timina, y también en forma de purinas, que son la adenina y guanina, de 2 anillos y 1. La doble cadena de ADN tiene 3 características principales. Es antiparalela, es complementaria y forma un giro helicoidal dextrógiro o levógiro. La relación entre las dos cadenas se dice que es antiparalela porque el extremo 5' de una se asocia con el extremo 3' de la otra. La secuencia de nucleótidos de una cadena define y complementa la secuencia de nucleótidos de la otra. Así, una cadena de doble hélice de ADN siempre es complemento de la otra. Los pares de bases se mantienen unidos a 2 enlaces de hidrógeno entre adenina y timina y 3 enlaces de hidrógeno para guanina y citosina. La síntesis de las cadenas de ADN durante la replicación se lleva a cabo en dirección 5' a 3'. Solamente el carbono en la posición 3' de la pentosa posee un radical hidroxilo libre con el que puede formar un enlace poliéster con otro desoxirribonucleótido y así constituir una hebra creciente de ADN. Esta cuenta con 3 características que la definen y permiten entender el proceso. Una es que es semiconservadora, bidireccional y además se lleva a cabo de manera continua y discontinua. De esta manera, en el modelo semiconservativo podemos observar cómo en cada una de las moléculas hijas se conserva una de las cadenas originales. La replicación del ADN en las células eucariotas es bidireccional, ya que a partir de un origen de replicación, también llamado ORI, se sintetizan las dos cadenas en ambos sentidos, con 2 puntos de crecimiento, con lo que forman lo que se conoce como horquillas de replicación. Se le conoce como multifocal, ya que estos se replican en forma simultánea, lo que permite acortar el tiempo de replicación. En los cromosomas de bacterias y virus existe un único origen de replicación por molécula de ADN, por lo que aquí se le conoce como monofocal. Este sitio ORI permite la replicación de todo el ADN circular. Debemos saber que los sitios ORI son secuencias específicas ricas en adenina y timina que controlan la replicación de una unidad de ADN llamada replicón. La presencia de bases de adenina y timina facilita la separación de las hebras y la formación de burbujas de replicación, ya que la adenina y la timina están unidas por 2 puentes de hidrógeno, a diferencia de la citosina y guanina. La cadena que se sintetiza en sentido en el que avanza la horquilla de replicación se le denomina hebra adelantada, líder o conductora, y se sintetiza de forma continua por la ADN polimerasa, mientras que la que se sintetiza en sentido contrario al avance de la horquilla y en fragmentos se le denomina hebra discontinua, rezagada o retrasada. Una de las proteínas que participan en la replicación es la helicasa. Esta enzima permite separar las hebras de ADN mediante la rotura de los puentes de hidrógeno. También tenemos las proteínas de unión a cadena sencilla, también llamadas SSB en procariotas o RPA para eucariotas, y evita la formación de puentes de hidrógeno entre ambas cadenas para mantener separadas de forma transitoria y permitir que se copien. Otra es la primasa, que esta enzima se encarga de sintetizar pequeños fragmentos de RNA de entre 8 y 10 nucleótidos de longitud, también conocidos como cebadores o primers, que son complementarios a un fragmento de ADN. En las procariotas, el primosoma es el complejo de proteínas responsable de la creación de cebadores de RNA. Consta de 7 proteínas. Además, en la horquilla de replicación, el primosoma actúa una vez en la cadena líder y en repetidas ocasiones en la cadena retrasada, lo que inicia un fragmento de Okazaki. Las topoisomerasas pueden cortar y formar enlaces poliéster, ya sea en una de las hebras o en las 2 del DNA. Esta excisión selectiva permite al DNA liberar tensión contorsional, con lo que se deshace del superenrollamiento. Las enzimas más importantes para la replicación son las DNA polimerasas. Estas son capaces de sintetizar nuevas cadenas de DNA a partir de una hebra patrón o molde. Además, siempre va a añadir nucleótidos en dirección 5' y 3', siempre y cuando haya un extremo 3' disponible. En las células eucariotas, la polimerasa alfa inicia la síntesis del DNA mediante la formación de un cebador.
que posteriormente este cebador será eliminado por una endonucleasa. Las polimerasas delta y épsilon son responsables de la mayor parte de la elongación de ambas hebras de DNA. Las betas se encargan de la reparación y las gamma de la replicación de ADN mitocondrial. En las procariotas tenemos 1, 2 y 3. La 1 tiene actividad exonucleasa de 5 a 3', la 2 en reparación y la 3 participa en la elongación y en la reparación. Asimismo tenemos la ligasa que funciona como catalizador de enlaces poliéster. De tal forma que para el proceso de replicación tenemos el sitio de origen que propicia la actividad de la helicasa rompiendo los puentes de hidrógeno, mientras que la topoisomerasa va a liberar tensión contorsional, con lo que se deshace el superenrollamiento que se va formando. Asimismo se hacen presentes las proteínas de unión a cadena sencilla con el fin de estabilizar a la molécula. En el sitio de origen, la primasa coloca sus cebadores en forma de RNA con el fin de que la polimerasa llegue y de esta manera inicie la síntesis de nucleótidos. Como ya se mencionó anteriormente, la síntesis irá en dirección de 5' a 3'. Una parte de la cadena irá en dirección de la horquilla de replicación, sin embargo, la otra tendrá que sintetizar sus cebadores a medida que se va abriendo esta horquilla. Y a esta parte de la cadena es a la que llamamos discontinua, que es la que forma los fragmentos de Okazaki, y a las que van en dirección de la horquilla, cadena continua. Posteriormente va a llegar la endonucleasa, que se encarga de eliminar los cebadores de RNA en los fragmentos de Okazaki. De igual forma, ocurrirá con los cebadores que se encuentren en el extremo de la cadena. En los fragmentos de Okazaki, la polimerasa actuará rellenando los espacios que quedan cuando se eliminan los cebadores. Llega la ligasa y cataliza los enlaces poliéster entre los nucleótidos contiguos. En el extremo de la cadena donde se eliminó el cebador, llega la telomerasa con un ARN complementario y le da oportunidad de que el 3' exponga su hidroxilo. La región se va alargando hasta aumentar 5000 veces aproximadamente su longitud. Cuando ya es suficiente, la primasa pone su primer, que será removido por la DNA polimerasa 1 y rellenará los espacios. De esta manera se obtienen dos copias idénticas de ADN semiconservativas.